Se habían topado con un formidable enemigo. Los submarinos alemanes hundían unos 80 barcos al mes. 2,5 millones de toneladas de mercancía se perdieron en medio año. La Marina de los Estados Unidos está luchando en la guerra más importante de nuestra historia, con toda la fuerza de sus armas, aviones, barcos y hombres. La tarea a realizar es colosal y apenas ha comenzado. Los oficiales de la inteligencia naval estaban convencidos de una cosa: de que espías alemanes infiltrados en los muelles enviaban señales a los submarinos que aguardaban en alta mar. Había que identificarlos. El problema era que los muelles eran inaccesibles. Eran territorio de la mafia. Y estaban controlados por hombres que trabajaban para el jefe supremo, Lucky Luciano. Incluso desde la cárcel, Luciano mantenía el control absoluto. Los muelles eran una comunidad cerrada casi imposible de penetrar para los agentes de los Estados Unidos. Sus intentos para obtener información no impresionaron a la mafia, como Meyer Lansky recordaba en sus memorias. En Nueva York, todo el mundo se reía de los agentes de la Marina. Se acercaban a los hombres que trabajaban en los muelles, hablando por la comisura de los labios, como habían visto en las películas, preguntando por espías. Los agentes de la inteligencia naval no obtuvieron ninguna cooperación. Nadie en los muelles abriría la boca sin la aprobación de Luciano. Y Luciano no lo aprobaba. Desde la cárcel vio la oportunidad de llegar a un acuerdo. Sabía que el gobierno de los Estados Unidos le necesitaba. Simplemente había que convencerles de cuánto lo necesitaban. Y el 19 de febrero de 1942 ocurrió algo que determinaría exactamente eso. El Normandí, 139 travesías transatlánticas. En el muelle 88 del puerto de Nueva York estaba amarrado el Normandí, un crucero de lujo francés que había sido el predilecto de estrellas de cine y celebridades. Tras la capitulación francesa fue requisado por el ejército de los Estados Unidos, que lo estaba transformando en un transportador de tropas. Pero una tarde se produjo el desastre. El Normandí se incendió. Los vehículos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Fue la mayor congregación de servicios de emergencia en territorio estadounidense desde el inicio de la guerra. Durante 6 horas el Normandí fue pasto de las llamas. A primera hora de la mañana, el Normandí terminó volcando bajo el peso del agua que habían bombeado en sus cubiertas. El fin de un coloso. El crucero de $60 millones yace inclinado herido de muerte. Tras la catástrofe, comenzaron las investigaciones. ¿Había sido obra de saboteadores alemanes? ¿Eran algunos de los estibadores italoamericanos simpatizantes del fascismo? Se temía, y con razón, que fuera obra de un sabotaje extranjero, que agentes nazis o fascistas habían entrado al barco y lo habían incendiado. El FBI había estado persiguiendo a espías que operaban en los Estados Unidos desde los años 30. La batalla contra los agentes alemanes y fascistas tuvo una amplia divulgación. La obsesión por aquellos enemigos que operaban en casa era cada vez mayor. A nadie sorprendió que fueran los principales sospechosos en el incendio del Normandí. Se busca saboteador alemán.
El acontecimiento permaneció envuelto en el misterio hasta que Luciano hizo una cáustica declaración. Declaró que sus hombres habían sido los responsables del incendio del Normandí, que todo había sido obra de uno de sus esbirros, Albert Anastasia. En un libro que aseguraba estar basado en sus confesiones directas, Luciano explicó: Albert imaginó que si al Normandí le ocurría algo, todo el mundo se cagaría en los pantalones. Fue una gran idea, así que comuniqué a Albert que se ocupase de ello. Un par de días más tarde escuché en la radio que el Normandí estaba en llamas y que no parecía que nada pudiera salvarlo. El maldito Albert había hecho un buen trabajo. La versión de Luciano no se correspondía con la versión oficial de los hechos. El gobierno de los Estados Unidos había llegado a una conclusión diferente. El Normandí había sido víctima de un desafortunado accidente. Se decidió que el fuego había sido provocado por las perniciosas chispas del soplete de un trabajador. El caso quedó supuestamente cerrado. Sin embargo, el desastre del Normandí constituiría el comienzo de una de las relaciones más peculiares de la Segunda Guerra Mundial. Con independencia de quién fuera el responsable, el incendio del Normandí asustó realmente a la Marina. Alimentó el miedo de que sus barcos eran blanco de sabotajes. El capitán de corbeta, Charles Haffenden, era el jefe de la inteligencia naval en Nueva York. Su principal cometido era evitar incidentes como el del Normandí. Para lograrlo, sabía que tenía que conseguir el acceso a los muelles. Y solo había una manera de hacerlo. El incendio del Normandí hizo que la inteligencia naval de los Estados Unidos se tomase en serio tratar con gángsters. El propio capitán Haffenden dijo que estaría encantado de hablar con el diablo si con eso conseguía proteger los muelles de Nueva York. Haffenden puso en marcha la operación ultrasecreta Underworld, que implicaría que la élite militar estadounidense acudiera a la mafia en busca de ayuda. El primer movimiento de Haffenden fue una llamada a Thomas Dewey. Este había pasado toda su vida luchando contra los gángsters y sabía cómo encontrarlos. Primero estableció contacto con Joseph Sox Lanza, el hombre de Luciano en los muelles. Sox era el jefe de la mafia en el mercado del pescado de Fulton, donde regentaba un lucrativo negocio. Moses Polakov recuerda la influencia que ejercía Sox. Sox era un tipo duro. Controlaba el mercado del pescado en el Lower East Side. Tenía todo el poder. Nadie podía vender pescado sin su aprobación. Probablemente amenazaba, cobraba dinero a cambio de protección, lo que fuera. Era ese tipo de hombre. Cada barco pesquero tenía que pagar una cuota a Lanza, normalmente un billete de $100. Los oficiales de los Estados Unidos se reunieron con Lanza en secreto y llegaron a un acuerdo. Él prometió que sus pescadores mantendrían los ojos abiertos en los muelles, pero tenía malas noticias. Sox les dijo: haré todo lo que esté en mi mano, pero en realidad la persona más respetada en los muelles no soy yo, es Charles Luciano. Era inevitable. La inteligencia estadounidense tendría que tratar con el enemigo público número 1, que estaba cumpliendo su 6º año en prisión. Luciano les había hecho morder el anzuelo. Más tarde diría: Haffenden no sabía nada de lo que estaba ocurriendo.
Lo único que hacía era estar allí con la boca abierta, rezando para que yo dijera que sí y le ayudase. Tim Newart ha descubierto pruebas contundentes sobre cuánto necesitaba Haffenden esa colaboración en una declaración de Meyer Lansky para el informe Herlands. Una investigación de posguerra sobre la relación entre el ejército estadounidense y la mafia. Tenemos aquí una declaración de Lansky en la que dice que el gobierno tenía miedo al sabotaje. Esa es su frase. Que su mayor preocupación eran los barcos y los italianos que trabajaban en los muelles, por lo que sería deseable involucrar a algunos italianos prominentes. Y esa fue la razón por la que apareció el nombre de Charlie Luciano. La pregunta era, ¿quién podía ayudarles a ganarse la confianza de Luciano? Había un contacto que podría resultar útil. Lansky, el viejo amigo de Luciano, era un judío orgulloso de su identidad que odiaba a los nazis y que se había opuesto abiertamente al Bund, una organización antisemita pro-nazi cuyos actos imitaban a los de Hitler. Lansky recordaba que a petición secreta de su rabino, él y sus secuaces habían atentado contra mítines del Bund. El escenario estaba decorado con una esvástica y una fotografía de Hitler. Los oradores empezaron sus arengas. Solo éramos 15, pero entramos en acción. Tiramos a algunos por las ventanas. Casi todos los demás trataron de huir, así que los perseguimos a golpes. Así pudieron ver que los judíos no siempre nos quedamos quietecitos aceptando insultos. Lansky era un gángster con el que una nación en guerra con los nazis podía hacer negocios, así que declaró que vería qué podía hacer para ayudar. En mayo de 1942, un extraño grupo de gángsters, abogados y oficiales de inteligencia se dirigieron a la prisión de Dan Nemora, la pequeña Siberia. Moses Polakov estaba allí en calidad de abogado de Luciano. Lucky dijo, ¿qué demonios hacéis aquí? Estaba muy sorprendido. Polakov nunca ha revelado todos los detalles de aquella reunión, pero sí que Luciano tomó una decisión. Le explicamos el propósito de la misión y él dijo, sí, ayudaré.